Bienvenido, bienvenida a Toda Palabra. Gracias por acompañarnos. En una lección anterior nos enfrentamos al diagnóstico que el Señor hizo de la enfermedad espiritual de la Odisea. Tú dices, yo soy rico y no necesito nada, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y Juan, el profeta apocalíptico, denunció el problema del orgullo espiritual que tiene sus raíces en el egocentrismo. La cruda realidad es que sin Dios no podemos hacer nada para vencer el ego. Por lo tanto, podemos estar agradecidos de que el mensaje de la Biblia se centra en resolver este problema del ego, un problema que nos concierne a todos. Hoy analizaremos el pecado del orgullo para comprender su mecanismo y percibir su peligro. Y para ello procederemos en 3 pasos. Primero rastrearemos el origen del orgullo en el cielo, en el momento en que Lucifer planeó usurpar el trono de Dios. Y luego nos trasladaremos a la tierra para examinar la empresa de los constructores de Babel cuando planearon hacerse un nombre construyendo una torre que llegara al cielo. Y en tercer lugar, estudiaremos varios ejemplos de orgullo, contrastándolos con modelos de humildad. Faraón y Moisés, Nabucodonosor y Daniel, el fariseo y el publicano en la parábola de Jesús. Bueno, este es el tema de hoy. Así que ve por tu Biblia y ábrelo en San Lucas capítulo 14 y en un momento más regresaré. Estas son palabras de Jesús. Es un versículo corto, pero dice mucho. Lucas 14:11. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Todos hemos conocido a personas sumamente orgullosas y convencidas de que nunca se equivocan. O tal vez conozcas a alguien que quiere tener control, que nunca está abierto a la instrucción o la crítica constructiva. O alguien que parece estar constantemente en conflicto, que es un especialista en menospreciar a los demás. Abundan, ¿verdad? Podemos pensar inmediatamente en otros, pero la verdadera pregunta es, ¿qué ocurre con cada uno de nosotros? Nos engañamos al señalar a los demás y negarnos a reconocer el orgullo existente en nuestra propia vida. Porque es más fácil confesar los pecados ajenos que los nuestros, ¿verdad? Porque todos hemos luchado alguna vez con el orgullo. Y nos hemos creído mejores que quienes nos rodean, al menos en algún aspecto. Alguien dijo en cierta ocasión que el orgullo surge del deseo de demostrar que somos valiosos. Sin embargo, ya deberíamos saber que lo somos, porque fuimos creados por Dios y porque Cristo murió por nosotros. Así que, amados, hoy exploraremos el impacto que el orgullo puede tener en nuestras relaciones con Dios y con los demás. Y veremos qué enseña la Biblia acerca de la humildad en nuestras relaciones con los demás. Y por supuesto con Dios. Bueno, la palabra orgullo tal vez te hace pensar en algún político arrogante, en una persona rica o famosa o en un pavo real. Porque el orgullo consiste en considerarse más importante o mejor que los demás. Y es un sentimiento en el que no se puede ni se debe confiar. ¿Y dónde comenzó esto? Comenzó con Lucifer, el querubín protector, quien estaba al lado del trono de Dios. No sabemos cuándo ni cómo surgió el orgullo en su corazón, pero sí sabemos que ese orgullo dio origen al gran conflicto cósmico entre el bien y el mal. Satanás es lo opuesto a Dios. Y nuestro mundo ha luchado contra las consecuencias del pecado desde que Satanás sembró la duda en la mente de Adán y Eva, y luego los tentó a amar y confiar en ellos mismos por encima de Dios. Y este es el consejo bíblico, 1 San Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, ¿qué 3 puntos principales enseña este pasaje acerca del orgullo y el amor al mundo? ¿Puede el orgullo ser positivo? Tal vez no en el contexto en que lo conocemos, aunque podemos utilizar la palabra positivamente. Por ejemplo, cuando hablamos de los logros de una persona, o de nuestro hijo, un familiar, en el contexto de satisfacción, alguien ha dicho, bueno, estoy orgulloso de ti.
Ahora, es importante entender que la búsqueda de la excelencia y el reconocimiento, así como el aprecio por los dones y habilidades que Dios ha concedido, no es necesariamente un orgullo malsano, sino un deseo de alegrarnos por aquello que se ha logrado por la gracia de Dios. Pero según las Escrituras existe un tipo adecuado de amor propio. Piensa, por ejemplo, en el mandato de Jesús en Marcos 12, donde se nos dice, debemos amar a los demás como ¿quién? Como a nosotros mismos. Pero siempre esto se trata de un amor altruista, no egoísta. Porque el orgullo, amados, consiste en no tributar a Dios la gloria por lo que Él hace en nuestra vida. Y debemos tener cuidado de recordar que nuestras posesiones, habilidades y logros no determinan nuestro valor. En cambio, nuestro valor siempre proviene de Dios, pues lo que tenemos, incluso aquello que nos tienta a caer en el orgullo, proviene únicamente de Él. Y este es un punto que nunca debemos olvidar. Por eso el antídoto para el orgullo es dar. Amar y dar. Dos verbos que se conjugan juntos, ¿verdad? Vamos a otra parábola contada por Jesús. Dos hombres asisten a la iglesia para orar. Uno de ellos, un dirigente respetado, se ubica en la entrada antes de que comience el servicio religioso para que los demás asistentes puedan verlo. Ora en voz alta, dando gracias a Dios por su propia bondad. El otro hombre, un marginado de la sociedad, tiene los ojos empañados por las lágrimas debido a la carga de su pecado y se postra en un rincón del templo mientras susurra con desesperación, Señor, ten piedad de mí, porque soy pecador. ¿Qué piensa de estos dos hombres? ¿Qué pensó Jesús? ¿Qué lección importante hay aquí para todos nosotros? Vamos al texto bíblico, San Lucas 18, 9 en adelante. A unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, resulta muy sencillo exaltarnos a nosotros mismos. Es fácil, ¿verdad? Apela al orgullo humano, a la naturaleza humana. Dar a conocer a los demás nuestros logros y cuán buenos somos se convierte a veces en una segunda naturaleza. Mira lo que hice. No, hermanos, no es acerca de nosotros, es acerca de Dios. Porque esto no marca ninguna diferencia en nuestra reputación a los ojos del cielo. De hecho, y contrariamente a lo que podríamos pensar, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Por eso Dios a veces hace bajar del podio a muchos, ¿verdad? De una forma estrepitosa. Porque cuanto más alto sube uno, más duele la caída. Bueno, Jesús también nos aconseja que ocupemos el último lugar y dejemos que el anfitrión sea quien nos ensalce, si así lo desea. Y si no, tranquilo. Este reino del revés que enseña Jesús es lo contrario de lo que esperamos. Es lo contrario a lo que el mundo ofrece y a lo que el diablo pone como prioridad. Cristo puede salvar únicamente a quien se reconoce pecador. Y cuando percibimos y reconocemos nuestro verdadero estado de pecaminosidad y nuestra desesperada necesidad de Cristo, podemos acercarnos a Él con la certeza de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Cuanto más nos acercamos a Cristo, más conscientes nos volvemos de nuestra pecaminosidad e indignidad. Y aquí una cita hermosa de palabras de vida del gran maestro. Dice, hay una sola forma en que podemos obtener un conocimiento verdadero de nosotros mismos. Debemos contemplar a Cristo. Ignorar su vida y su carácter induce a los hombres a exaltarse en su justicia propia. Bueno, amados, ¿qué piensa Dios de los soberbios? El apóstol Pablo dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No puede ser más claro.
En verdad, deberíamos experimentar esta gracia a diario. También deberíamos mostrar gracia o misericordia a los demás. Por eso pide a Dios que te dé humildad y que bajo su poderosa mano seas totalmente Él quien gobierne tu vida. Y en su momento Él se encargará de exaltarte. En su debido tiempo, si es necesario y se lo ve conveniente. Y si no, tranquilo, habrás hecho lo correcto. Vayamos ahora a la vida de Moisés. Los grandes salones del palacio de Egipto presumían de opulencia, placer y comodidad. Dice que Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y hechos. Un erudito era realmente. Una vida de poder, riqueza, popularidad, todo era suyo. Pero Moisés eligió algo muy diferente. Mira lo que comenta el Juan, a quien Dios le mostró en visión toda la vida de Moisés y todos los detalles. Ella dice, no tiene par como historiador, poeta, filósofo, general y legislador. Con el mundo a su alcance, tuvo fuerza moral para rehusar las halagüeñas perspectivas de riqueza, grandeza y fama, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué ejemplo especialmente cuando lo comparamos con líderes políticos de hoy, cuyos ejemplos no son compatibles con el cristianismo, pero muchos cristianos los siguen ciegamente? ¿Qué dice la Biblia acerca de por qué Moisés eligió un rumbo diferente y se humilló? Vamos a Hebreos 11, el capítulo de la fe, y nos dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. La humildad posterior de Moisés es notable en vista de cuán poderoso era y de su distinguido origen. Sin embargo, por un acto pecaminoso e impulsivo perdió la confianza en sí mismo y su autosuficiencia. Y con las montañas como paredes de su aula y con su orgullo puesto a un lado, durante 40 años Moisés fue instruido por Dios acerca de lo que necesitaba saber para guiar a una nación fuera de la esclavitud y rumbo hacia la tierra prometida. El poder y las riquezas de lo que podría haber sido otra vida en Egipto perdieron su relativo brillo cuando Moisés consideró la eternidad. Dios lo había llamado y Moisés lo siguió. Ahora, tal vez lo más significativo en relación con este tema es que Moisés era un hombre muy manso, el más humilde de la tierra, dice la Biblia. Y Moisés, uno de los grandes patriarcas de la Biblia, es reconocido por su humildad y mansedumbre. Piensa en cuán diferentes habría sido su vida y liderazgo si el orgullo hubiera penetrado en cada uno de los grandes acontecimientos de su vida. La zarza ardiente, las plagas de Egipto, el cruce del Mar Rojo, la provisión celestial de maná, su comunicación directa con Dios, la recepción de los 10 mandamientos y el hecho de escuchar las palabras de Dios después de que Moisés golpeó la roca. Y ahora reflexiona sobre tu vida. Y yo reflexiono en la mía. Si alguien tuviera que describirte, ¿diría que eres humilde o manso? La verdad es que no podemos ser humildes por nosotros mismos. Necesitamos tanto a Jesús porque el pecado forma parte de nuestra vida y echa a perder todo. ¿Recuerdas las palabras del himno Prefiero a mi Cristo? Himnario Adventista número 269. Prefiero a mi Cristo al vano oropel. Prefiero su gracia a riquezas sin fin. A casas y tierras, prefiérole a Él. Será de mi alma fuerte paladín. Prefiero a mi Cristo al vano oropel. Prefiero su gracia a riquezas sin fin. A casas y tierras, prefiérolo a Él. Será de mi alma fuerte paladín. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, dice el coro, prefiero a mi Cristo. Sublime don, cual el mundo no ha de dar. Esto es lo que eligió Moisés.
Bueno, ¿quién es el mayor? Imagínate que eres uno de los discípulos de Jesús. Viajas con Él, comes con Él, duermes cerca de Él y aprendes de Él mientras transforma innumerables vidas, incluyendo la tuya. La gente clama por Él y te das cuenta del privilegio que significa haber sido elegido para integrar el grupo de los 12 personas más cercanas a Él. Entonces empiezas a preguntarte, ¿quién es el más importante de los discípulos? Observa la respuesta de Jesús a la disputa de los discípulos acerca del significado de la verdadera grandeza. ¿Qué afirmación constituye el núcleo del mensaje de Jesús? Y vamos a San Lucas capítulo 22, 24 en adelante. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¡Qué ejemplo! ¡Qué cambio totalmente lo opuesto a lo que el mundo presenta! Y lo que los discípulos creían. Y después de todo el tiempo que habían pasado con Jesús, este tipo de debate es lo último que alguien habría esperado. En lugar de estar felices y agradecidos por el llamado, el orgullo había empezado a apoderar de sus corazones y cada uno quería ser superior a los demás. Yo estoy más cerca, yo creo que hago esto. Hermanos, es fácil permitir que tales pensamientos dominen nuestra mente, ¿verdad? Por eso se nos dice lo siguiente, que no hay nada, dice aquí las palabras vida del gran maestro, no hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la autosuficiencia. De todos los pecados, es el más desesperante, el más incurable. Amados, esto es algo serio, muy serio. Y vivimos en este mundo que fomenta justamente el orgullo. Por eso este mundo no es compatible con los principios de la palabra de Dios. Tenemos que vivir en el mundo de Dios. Hermano, nuestro orgullo es lo que más ofende a Dios y es un rasgo de carácter difícil de superar porque a menudo no percibimos su gravedad. En nuestro estado de suficiencia propia decidimos no evaluarnos, pues seguramente el orgullo ocupa en nuestra vida la posición de un monarca. Necesitamos detenernos, evaluarnos y pedir a Dios que abra nuestros ojos para que podamos percibir nuestra verdadera condición, ya que el orgullo puede ser el principal factor que nos impide tener una relación estrecha con Dios. Si reconoces que solo Dios puede eliminar el orgullo y el egoísmo de tu vida, haz una pausa y eleva esta plegaria a Dios ahora mismo. Y yo quiero leer una plegaria que elevó el Elder White. Y esta es la plegaria que tú y yo debemos mencionar. Sígueme aquí en la pantalla. Dice, Señor, toma mi corazón porque yo no puedo dártelo. Es tuyo. Manténlo puro porque yo no puedo mantenerlo por ti. Sálvame a pesar de mi yo débil y desemejante a Cristo. Modélame, fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa, donde la rica corriente de tu amor pueda fluir a través de mi alma. Hermosa oración que debemos repetirla y sea una realidad en nuestra vida. Ahora leamos nuevamente, queridos amados, en San Lucas capítulo 22, 27. Dice, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Cuál es el mensaje clave en este texto para los seguidores de Cristo? El marcado contraste con el deseo de superioridad de los discípulos y su creencia de que eran mejores que los demás, vemos a Jesús el máximo ejemplo de humildad. Él dijo, yo soy entre ustedes como el que sirve. Jesús satisfacía cada día las necesidades de quienes lo rodeaban porque estaba lleno de compasión y veía a las multitudes como ovejas sin pastor. Él sabía que la humanidad lo necesitaba más que ninguna otra cosa, aunque pocos se daban cuenta de ello. Y Jesús renunció al cielo para morir por la humanidad con la esperanza
de que comprendiéramos su acto de gracia y respondiéramos a su invitación a relacionarnos con Él. Ahora veamos un texto y veamos qué nos dice acerca de cómo debemos vivir a la luz de la cruz. Dice Filipenses capítulo 2, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús lo hizo y lo soportó todo. Y cuando nos detenemos a reflexionar acerca de ello, percibimos inevitablemente nuestra impureza y nuestra extrema necesidad de Él. Y cuando lo contemplamos, todo lo demás, especialmente nosotros mismos y nuestra propia presunta grandeza, palidece hasta volverse completamente insignificante. ¿Quién es Jesús que hizo y cuánto ama a su creación? Se convierte en la portada y el centro de todo. El orgullo seguramente desaparecerá cuando lo contemplemos a Él, cuando contemplemos a Jesús. Cuán hermoso y poderoso nombre, ¿verdad? Él es la personificación de la humildad. Y cuando nuestros corazones se abren de par en par para aprender acerca de Él, cuando entendemos lo que ha hecho por nosotros y cuando permitimos que sus palabras de vida penetren en nuestra mente, nos damos cuenta de cuán orgullosos y miserables somos. Si sus propios discípulos, quienes vivieron con Él y aprendieron de Él, lucharon contra el orgullo, no podemos engañarnos pensando que somos diferentes. Solo podemos crecer en nuestra relación con Jesús cuando somos humildes. Así que dedica tiempo a tu relación con Dios. Toma tu Biblia, tu pluma, bolígrafo y una hoja de papel y busca un lugar tranquilo, quizás al aire libre. Invita a Dios a que enternezca tu corazón y hable a tu mente. Escribe el Salmo 138, palabra por palabra. Verás cuánto bien hace. Bueno, finalizo ahora con estas dos citas inspiradas de mi autora favorita. Y aquí está en Palabras de Vida del Gran Maestro. Dice, mientras más nos acercamos a Jesús y más claramente discernimos la pureza de su carácter, más claramente discerniremos la excesiva pecaminosidad del pecado y menos nos sentiremos inclinados a ensalzarnos a nosotros mismos. Antes del honor está la humildad. Para ocupar un lugar elevado ante los hombres, el cielo elige al obrero que, como Juan el Bautista, asume un lugar humilde delante de Dios. El discípulo que más se asemeja a un niño es el más eficiente en la labor para Dios. Los seres celestiales pueden cooperar con aquel que no trata de ensalzarse a sí mismo, sino de salvar almas. Pero cuando los hombres se ensalzan a sí mismos y se consideran necesarios para el éxito del gran plan de Dios, el Señor los desecha. La sencillez, el olvido de sí mismo y el amor confiado del niñito son los atributos que el cielo aprecia. Son las características de la verdadera grandeza. El alma sincera y contrita es preciosa a la vista de Dios. Él pone su señal sobre los hombres, no según su jerarquía ni su riqueza, ni por su grandeza intelectual, sino por su unidad con Cristo. En resumen, amados, el orgullo puede ser uno de los mayores obstáculos para crecer en una relación con Dios. Si nos sentimos autosuficientes y no somos conscientes de nuestra necesidad de esta relación, simplemente pues no la buscaremos. Pero en contraste, Jesús fue el hombre más humilde y el ejemplo perfecto de cómo disfrutar de una relación estrecha con Dios. Vayamos a la Biblia para conocerle más y emular y reflejar su carácter. Oremos. Padre Celestial, gracias por darnos el ejemplo máximo, Jesús. Queremos que al contemplarle, al estudiar su vida,
el Espíritu Santo vaya modelando nuestras vidas, transformándonos en personas más humildes, no dependientes de nosotros mismos, sino del cielo y del poder que viene de lo alto. Nos entregamos a ti, quita, transfórmanos, púlenos. Todos lo necesitamos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, hermanos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Llegó el momento de despedirnos. Será hasta la próxima lección de vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y todos vamos en un viaje, el viaje de la vida. Y necesitamos un buen mapa, un GPS, y este GPS es la Biblia. Y un buen guía, que es nuestro Señor Jesús. Maranata, Dios te bendiga.